Buenos días a todos. Qué felices que estén de reunirse con nosotros. Mi nombre es Jeff Bentley y soy su facilitador para esta reunión. Y esta es el seminario de raíces, tubérculos y bananas y sus sistemas de semillas. Así que estamos esperando a que se reúnan con nosotros algunos participantes más. Estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Vamos a comenzar hablando un poco de las reglas para este juego, así que vamos a ver algunos anuncios administrativos. En primer lugar, los videos y los micrófonos van a estar apagados, así que los participantes no van a poder eh, encender su sonido ni su cámara de video. La sesión se está grabando y van a poder verla después y compartirla. Si posteriormente, si quieren hacer un comentario, utilicen el chat y en la parte inferior de la pantalla van a ver un botón de preguntas y respuestas, el Q y A. Allí pueden hacer sus preguntas durante la presentación y las presentaciones van a ser de 15 minutos y en cualquier momento durante la presentación pueden formular una pregunta y en la sesión de preguntas y respuestas los panelistas las van a responder. Tenemos interpretación simultánea de inglés a castellano y de inglés a francés. Así que pueden utilizar el botón de interpretación en la parte inferior de la pantalla para escoger el idioma de su preferencia. Podemos ver ahora la siguiente transparencia. Muy bien. Para las preguntas y respuestas, ustedes pueden escribir su pregunta en la parte inferior de la pantalla en el botón de Q y A. Dejen ahí su pregunta, no en el chat. Y los presentadores van a responder sus preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos luego de la presentación. Eso en cuanto a los anuncios previos. Y quisiera presentar a Graham Tiller. Él le va a darnos las palabras de bienvenida para el evento. Creo que todos aquí conocen a Graham, pero Graham es el director fundador de RTV, el programa de investigación sobre raíces, tubérculos y bananas, y con su liderazgo RTV se convirtió en el programa más grande del programa CDC. Así que es un placer tener aquí a Graham con nosotros para empezar el seminario. Buenos días, buenas tardes a todos. Es excelente tener esta oportunidad de decir las palabras de bienvenida. Voy a compartir mi pantalla ahora. Entonces, ahora deben ver la pantalla, ¿sí? ¿Se ve? Entonces, esta es la caja de herramientas para los sistemas de semillas RTV que vamos a ver durante los próximos 3 días, con un día libre de por medio. Y aquí trabajamos con una alianza de los diferentes centros CDCI para trabajar con las cajas de herramientas. Hubiera sido imposible sin la colaboración de las universidades de Birmingham y de Florida. Y esperamos en el futuro, como resultado de este seminario, vayamos a poder trabajar todavía con más personas. Así que bienvenidos al seminario. Ese es el principio. Bueno, es un punto de nuestro camino eh, para crear capacidades para mejorar los sistemas de semillas RTV. El programa seguramente quisiera recordárselos. Estas son las cosechas que tenemos en el programa. Tenemos diferentes cultivos y otros también, pero principales son estos que pueden ver ustedes. Y nuestro reto hoy día es, se trata de que algunas de estas cultivos han sido dejados de lado, pero debemos trabajar para mejorar la seguridad alimentaria, la nutrición, los ingresos,
la resiliencia ante el cambio climático, la igualdad de género entre los pequeños agricultores. Y seguro muchos de ustedes ya han visto esto, pero ¿por qué preguntarse sobre los RTDs? Y porque hay algunas cosas que tienen en común. Todos son muy complejos genéticamente en comparación, por ejemplo, con los granos. Y lo importante para este webinar y para nuestro trabajo es que son todos de propagación vegetativa, así que tienen sistemas de semillas similares eh, que son más grandes en volumen, transmiten fácilmente las enfermedades. Y también hay que encontrar que el puntos de producción estén cerca de los agricultores. Y hasta el momento en nuestro sistema. Y otra cuestión sobre la que hemos trabajando es lo que llamamos los huevos de oro, que son los activos colectivos que hemos estado utilizando durante los últimos 10 años. Son los activos en los que hemos reunido como resultados de las colaboraciones, y hay varios de estos que cubre diferentes acciones, áreas de acción, como la transformación de sistemas, los sistemas resilientes y la innovación genética. Trabajamos también con otros elementos de los sistemas resilientes de agroalimentarios, y la caja de herramientas es algo de lo que estamos particularmente orgullosos. Es una de las mejores herramientas que tenemos. Es excelente tenerlas y poderlas difundir en ese seminario. Si ven la página inicial, van a ver el resumen de la información de lo que se trata en la caja de herramientas, su propósito, sus impactos, las descripciones, los colaboradores, y también puede ver la guía de usuarios y la misma caja de herramientas. Esta es, si quieren una breve introducción, pueden ver allí todos los huevos dorados y también la presentación. Estamos entrando a lo que tenemos un sistema único, y queremos convertirlos en herramientas para el trabajo práctico, la conservación de los recursos, pero el punto de interacción de todos esos elementos en todas las organizaciones del CEGI son las semillas mismas. Y para ellos tenemos que convertirlos en capacidades de desarrollo y fortalecerlos, pero para eso necesitamos fortalecer las capacidades, más capacidades que nos permitan afrontar las complejidades de estos sistemas y cultivos, y poder entregar a los agricultores nuevas variedades. Esta colaboración es fundamental, y también en este contexto y esta red, eh, quisiéramos mencionar la colaboración que está llevando a cabo Nigeria y que esperamos fortalecer en un contexto específico. Y por supuesto también agradecemos a los donantes principales, de Australia, el Reino Unido, Suiza, la Fundación Gates y la AIDE, que han hecho todo posible este esfuerzo. Y creo que esta es mi introducción, y les deseo mucho éxito en este curso, y los materiales e ideas deben ser de excelente utilidad para todos ustedes. Aquí me voy a detener, y muchísimas gracias. Ha sido un honor para mí poder compartir esta introducción con ustedes. Entonces, Jeff, creo que ahora me toca a mí. Voy a presentar el video. Sí, efectivamente es tu turno. Pensé que estaba aparazado el sonido y te iba a hacer una presentación, pero ok, pues entonces ahora vamos a escuchar las palabras de Margaret McEwen. Es científica social en CIP, trabaja en Kenia, y también es una de los líderes de la caja de herramientas de semillas. Y
tenemos la suerte de tenerla con nosotros y ella nos va a dar una breve presentación. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Vivian, veamos primero el video y luego voy a hacer mi presentación. Un tercio de las calorías de los países de bajos ingresos provienen de papas, camotes, yucas, cazabas y plátanos. Son muy importantes para la seguridad alimentaria de los más pobres, pero estos cultivos se propagan vegetativamente. Las semillas son grandes, perecibles y reciben muchas enfermedades. Así que los sistemas de semillas también son complejos, lo cual plantea una serie de desafíos, uno de los cuales es la adopción de nuevas variedades. Los que se desarrollan tomando en cuenta las mejores características para que este trabajo funcione. Los agricultores tienen que tener acceso a estas semillas de calidad de nuevas variedades. Un grupo de científicos de diferentes sistemas, universidades, han desarrollado lo que se llama los sistemas de herramientas para semillas para que estos cultivos y estos permiten capturar variedades y las características, las demandas de las inviernas, tener rutas de entrega, manejo de aspectos sanitarios y el marco regulatorio. La caja de herramientas reúne métodos que permiten diagnosticar, planear y desarrollar estos sistemas. Hay 11 de estos sistemas desarrollados para la utilización por los diferentes partes interesadas. Pueden enterarse más acerca de estos, participar en las oportunidades de capacitación en América Latina, el Caribe, el África subsahariana y el sudeste asiático. La inversión en estos sistemas podemos crear un enfoque basado en la evidencia. Contáctese con nosotros en esta dirección. Excelente. Así que ahora quisiera compartir con ustedes en mi pantalla. Entonces, como Graham y Jeff, estoy realmente muy feliz de poder iniciar esta sesión de capacitación y como se vio en el video, se trataría de la primera de una serie de capacitaciones que vamos a tener para los diferentes subcontinentes y continentes. Todos sabemos que los RTV son los cultivos de importancia vital para millones de personas en los países menos desarrollados y que realmente los sistemas de semillas son básicamente informales, pero esto nos crea oportunidades y también plantea retos. Los agricultores con los que trabajamos tienen generalmente menos de 2 hectáreas de tierras y son explotaciones familiares. Tenemos aquí oportunidades y también desafíos. Los sistemas de semillas son complejos y requerimos que tener capacidades económicas, agronómicas, patologías, de científicos sociales, de botánicas, y también necesitamos políticas y marcos regulatorios apropiados. Y lo que encuentro fascinante acerca de los sistemas de semillas es la manera en que estas diferentes disciplinas y perspectivas se pueden unir y en grupo trabajamos de manera interdisciplinaria y esto es una cuestión que estamos aprendiendo de manera permanente y esperamos que mediante la aplicación continua de estas herramientas podemos tener mayores conocimientos entre las diferentes disciplinas. En el último par de años hemos desarrollado esta
caja de herramientas con varias herramientas y eso nos ha permitido identificar varias de brechas importantes sobre las que hemos escrito en un reciente documento. Y estas brechas son la manera en que podemos hacer que las semillas de calidad lleguen a los diferentes tipos de agricultores en diferentes contextos y para diferentes cultivos. No hay una solución única, talla única para todos, sino que se plantea un reto continuo para todos. Los mejoradores están haciendo un excelente trabajo para identificar las características preferibles para los diferentes usuarios finales y los consumidores, pero sin sistemas funcionales y rutas de entrega no vamos a lograr que estas variedades mejoradas lleguen a los agricultores. Como dijo Graham en una de las particularidades es que son estas variedades no mejoradas muy susceptibles a pestes y enfermedades. Así que una de las cosas es que tenemos que asegurar la salud y reducir la diseminación de enfermedades. Con respecto a las rutas de entrega, tenemos que entender las características de la demanda para los diferentes tipos de agricultores. Esto significa que hay agricultores en mejores condiciones económicas, los pobres, las mujeres, los jóvenes y las características de su demanda van a ser diferentes dependiendo también del contexto y los cultivos y las condiciones en las que llevan a cabo su tarea agrícola y necesitamos políticas efectivas, en particular sobre la regulación de las semillas y cómo funcionan los mercados de semillas. En tanto grupo estamos trabajando en 17 países y somos más de 50 investigadores. Este número está creciendo permanentemente y son multidisciplinarios. Así que, como vimos en el video, tenemos 11 herramientas y un glosario que nos ayudan a entender la terminología que se utiliza en estas herramientas. Cada herramienta ha sido validada en por lo menos dos contextos nacionales y por lo menos para dos cultivos. Y es la evidencia de esas validaciones se ha sido publicada en revistas de revisión por pares. Cada una de las herramientas también tiene una hoja de información rápida para tener una visión rápida, pero también hay una guía más detallada. Las herramientas son replicables y son fuente abierta y están respaldadas por evidencia científica. A menudo, cuando presentamos esta caja de herramientas, entonces la pregunta es ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son las mejores? ¿Cómo hacemos toda esta tarea? Así que vamos a analizar esto en más detalle en los próximos días, pero vemos dos maneras para ver este pregunta. En primer lugar, el punto de salida y entrada de la cadena de valor y el ciclo de valores. Aquí tenemos la cadena de valor de las semillas, el punto de entrada que son los recursos genéticos, la mejoramiento, la generación inicial de semillas, la multiplicación de la descentralizada de semillas y eventualmente llegamos a los mercados y a los consumidores. Algunas de las herramientas se pueden utilizar a todo lo largo de la cadena de valor y en particular vamos a comenzar con el marco de multipartes que nos da una visión integral de la manera en que funcionan los sistemas de semillas, viendo tanto la disponibilidad, el acceso y la calidad, pero lo fundamental es verlo desde diferentes la visión de las diferentes partes involucradas en los sistemas de semillas, porque, por ejemplo, diferentes investigadores pueden tener diferentes ideas acerca de la utilización y esta visión desde múltiples perspectivas nos muestran que muchas de estas herramientas se concentran en el extremo
corriente abajo estamos tratando de entender mejor el comportamiento de los agricultores y cómo qué es lo que prefieren con respecto de las variedades y las semillas. Entonces, algunas de estas herramientas que son, vamos a ver a partir de estudios exploradores, el método de las 4 cajas y etcétera. Y vemos que algunas de herramientas se ocupan más de los modelos de negocios, la producción de semillas y los sistemas formales. Así que es importante tener en cuenta la herramienta para la generación inicial de semillas y, como dijo Graham, tener también una herramienta de análisis de los modelos de negocios para los diferentes cultivos. Esta es una de las maneras en que podemos conceptualizar el inicio del análisis de cómo funciona el sistema de semillas dependiendo de cada país o contexto institucional en donde sería mejor concentrar nuestras interrogantes. La segunda manera es ver el ciclo del proyecto. Esto pasa de la identificación, el diagnóstico, el alcance, la identificación de objetivos y el diseño de estrategias específicas para pasar luego a la implementación, monitoreo, evaluación y lecciones. Y algunas de las herramientas entonces se ven a un análisis por escenarios. Quisiera destacar aquí el análisis de las redes de impacto de las que va a tratar Karen Garrett en próximas sesiones. Estos son una herramienta para construir escenarios y también el enfoque integral para las semillas. Como pueden ustedes ver aquí, muchas de las herramientas se concentran ya sea en la identificación inicial de los problemas o el monitoreo y aprendizaje del ciclo del proyecto. Así que, ¿dónde empezamos con estos RTVs? Pero ahora estamos utilizándolo también para otros cultivos y por eso es que estamos muy contentos que vienen de diferentes colegas que vienen diferentes de sistemas cultivos. Ahora estamos cubriendo ya 10 cultivos, lo que incluye pastos, especies forestales, tef, trigo y otras especies. Y las herramientas se han aplicado en 26 países y específicamente hasta la fecha en 76 aplicaciones. Vemos que consideramos que la cama de herramienta eh, eh, para RTV inicialmente, pero se pueden adaptar y utilizar también para otros cultivos. Así que, entonces, ahora estamos empezando en la primera etapa de este programa de capacitación que tendrá 3. Esta semana, 3 días en que se presentarán las herramientas y esperamos recibir muchas preguntas y comentarios y sugerencias. Luego, en un número limitado de estudios de caso, probablemente 4 equipos en los países van a utilizar esas herramientas en sus propias situaciones para ver preguntas con respecto de cuestiones de desarrollo. Entre agosto y septiembre y en octubre vamos a tener un taller al que están todos invitados nuevamente para aprender acerca de lo que ha sucedido en el campo, en los países, en los resultados y cómo se pueden utilizar en el diseño de mejoras intervenciones para los sistemas de semillas. Estamos muy contentos de empezar ahora en este proceso de creación de capacidades y vamos a ver cómo vamos a empezar la etapa de transición. Tenemos 4 brechas importantes que hemos identificado si vamos a seguir comprendiendo, entendiendo
cuáles son con más detalle estas brechas de conocimiento. Vamos a apoyar a los sistemas existentes y la implementación, diseño e implementación de nuevos proyectos. Queremos agradecer a nombre de Connie y Jorge y yo misma por el apoyo de la comunidad de profesionales que nos han apoyado en este último par de años. Y por favor, vean la guía de los usuarios que nos da la visión panorámica, y en la página web pueden volver a ver el video y otra información que hemos publicado allí. Entonces, le cedo nuevamente la palabra a Jeff. Muchas gracias a Margaret. Y ahora vamos a escuchar las palabras de Jorge Andrade Piedra, que es patología experto en problemas de la papa, trabaja en el Lima, en el CIP, y él nos va a hablar acerca de el marco para las partes interesadas, los stakeholders. Buenos días a todos, soy Jorge Andrade Piedra y vamos a hablarles acerca del marco multipartes para las intervenciones en los sistemas de semillas RTV, que fue preparada junto con Jeff Bentley y es parte del curso de la caja de herramientas. Esta es una de las metodologías que podemos utilizar para trabajar con estos sistemas de semillas RTV, y este trabajo se ha hecho como parte del programa del CGIAR de RTV. Bien, entonces comenzamos con el propósito de este marco. Primero es entender los sistemas de semillas antes o después del inicio de una intervención, o sea, el planeamiento en el primer caso o el monitoreo y evaluación en el segundo. Luego, el marco también se utiliza para mejorar las intervenciones de los sistemas de semillas mediante un mejor diseño y análisis. Luego nos permite identificar a las partes interesadas, ver cuáles son los problemas de coordinación, donde hay problemas y cómo evitarlos, y los cuellos de botella eh, en estos sistemas o intervenciones de semillas. Y luego también para hacer una evaluación rápida de la seguridad de las semillas, la disponibilidad, el acceso y la calidad. Veamos ahora los niveles y usuarios de este marco. En primer lugar, los niveles. El nivel se puede utilizar en todo el sistema de semillas, en toda la cadena de valor. Y el marco se puede utilizar para tener una visión rápida de los recursos genéricos, de los programas de mejoramiento, de la producción inicial de semillas, la multiplicación descentralizada de herramientas, el uso de las semillas y su distribución. Y luego los usuarios de este marco pueden ser los que van a diseñar, los diseñadores de las intervenciones, los implementadores, es decir, quienes coordinan los proyectos, los evaluadores, los profesionales, los investigadores, los donantes y los formuladores de políticas. En esta foto pueden ustedes ver nuestros colegas de Tanzania que están utilizando el marco para analizar un proyecto, Marando Bora, de camotes, y estas son científicos y profesionales que han terminado una intervención y están utilizando el marco para analizar la intervención. El resultado de la audiencia de este marco, en primer lugar, con respecto al resultado del output, el sistema nos da una descripción cualitativa de un sistema de semillas, incluye las posibles limitaciones y los participantes, y también una foto de los conocimientos acerca del sistema y la seguridad de semillas, disponibilidad, acceso y calidad. Creo que esta es una de las principales ventajas de este marco, es que nos da una foto muy buena de un sistema en un punto dado, en un momento dado. Ahora, la audiencia es la similar a los usuarios, los diseñadores, implementadores, evaluadores, profesionales, investigadores, donantes y policy makers, los formuladores de política, pero también los lobistas que están tratando de influir en la formulación de políticas. Aquí hablamos del tamaño mínimo de la muestra, pero no hay tal.
como se debe de consultar tantos participantes como sea posible, dependiendo del tiempo y presupuesto. Aquí ustedes pueden ver una foto de que tomó un estudiante de doctorado, Israel Navarrete, en el Ecuador, que está trabajando en un taller con varios de las partes interesadas, unos 10 o 15, para una intervención. Esto todo depende básicamente del tiempo disponible y del presupuesto, pero se debe consultar con la mayor número posible de participantes, de partes interesadas. Con respecto a los recursos para utilizar el marco, en primer lugar, el número de personas, recomendamos entre 1 y 3 personas para reunir y analizar la información y un grupo más grande para reunirse con los participantes, las partes interesadas. El equipo que se necesite es muy básico: internet, un vehículo, un local y un poco de material de oficina para los talleres y también eh, un marco en blanco donde se van a colocar los datos, y se requieren científicos en las ciencias biofísicas y sociales, y también que tengan experiencia en género y cosas sociales. En términos del tiempo y la duración de este marco, en primer lugar, con respecto del tiempo, como se puede utilizar para el tratamiento, se puede utilizar justo antes de la intervención, que es lo que pensamos que por lo menos uno de los países va a hacer durante este curso. Para el monitoreo y evaluación, el marco se puede utilizar después de una intervención o durante la intervención para monitorear, y puede demorar para cubrir todos los pasos que vamos a ver en un momento. Em, un taller con partes interesadas se puede hacer en un solo día, así que si están apurados, pueden utilizar el marco en una semana. Aquí tenemos el marco. Básicamente se trata de una matriz. Ustedes pueden ver las filas donde tenemos los diferentes partes interesados, los formuladores de políticas, los investigadores nacionales, los internacionales, los comercializadores, etcétera. Hay que tener tantos como sea posible. Y luego tenemos las columnas. Aquí tenemos la seguridad de seguras, entonces la oferta y la disponibilidad. Luego la accesibilidad, aquí tenemos 3 subcategorías: las características de los canales de oferta, el costo, la asequibilidad, la rentabilidad, luego la información sobre conocimiento y demanda, y luego calidad, la variedad y las características como salud, pureza genética, edad fisiológica, donde se cruzan cada una de estas columnas y filas de forma una celda, cada uno de entonces de los para consignar las diferentes mm, disponibilidades o brechas. Y con respecto de los pasos para utilizar este marco, tenemos 6 pasos. Y el primero es identificar a las partes interesadas y analizar el contexto y ver la revisión bibliográfica y hacer visitas de campo. Y esto es muy importante para ver cuál es la situación del sistema en un momento dado, y también para identificar a los eh, agricultores para saber cuáles son sus opiniones. Luego tenemos un segundo paso, que son entrevistas semiestructuradas, focus groups y talleres con las partes interesadas. Por ejemplo, en el caso de un taller tenemos que ver el día, el lugar, los participantes en la reunión, la agenda, etcétera. Luego, el tercer paso, en cada una de estas metodologías, las entrevistas, los focus groups o los talleres, tenemos que trabajar con la matriz. Aquí graficamos la matriz y vemos el rol de cada una de las partes para cada función. Por ejemplo, cuál es el rol de los eh, formuladores de políticas para la disponibilidad de semilla. Entonces tenemos que llenar cada una de los cuadrados de la matriz. En el cuarto paso
vemos cuáles son las brechas de información y los cuellos de botella, posibles problemas de coordinación entre las diferentes partes. En el quinto paso analizamos los datos de la tabla y también mediante una narrativa con la revisión bibliográfica, las entrevistas y las sesiones de los talleres. Ahí vamos a describir cualitativamente los sistemas, las partes interesadas, las funciones, los posibles problemas de coordinación y brechas de información. Y luego tenemos que, por supuesto, redactar el informe que vamos a compartir con las partes para recibirse sus comentarios y los resultados pueden publicarse en los revistas de información, como artículos en las páginas web, etcétera. Así que el paso sexto es básicamente la publicación. Veamos con más detalle los métodos que se pueden combinar con este marco de las partes interesadas. En primer lugar, la revisión bibliográfica. Tenemos que ver los informes, libros, artículos, toda la literatura gris y sobre la agricultura y los sistemas de semillas de la región para tener una buena descripción de lo que está sucediendo en un sistema específico de semilla en el que estemos trabajando. Luego tenemos las entrevistas semiestructuradas y las focus groups. Pequeños grupos con 5 a 7 preguntas para conversar, para iniciar la conversación con las personas o los pequeños grupos. Por ejemplo, los mejoradores, los comercializadores, los extensionistas, los procesadores, los multiplicadores y otros. Tenemos que tomar notas y redactar los resultados. A veces utilizamos esta información para refinar las preguntas que vamos a preguntar a las partes interesadas en los talleres. Estas discusiones de los grupos focus groups, los grupos focales y las entrevistas semiestructuradas son un insumo para los talleres o podemos tener, por ejemplo, el caso de un grupo de partes que no asistió a los talleres y podemos entrevistarlos utilizando este marco. Y luego el otro método que utilizamos para llenar esta matriz son los talleres mismos donde tenemos representantes de diferentes grupos de partes interesados que se reúnen y van llenando la matriz. Estos son los 3 métodos que nos permiten obtener la información para la matriz. Tenemos para trabajar en los sistemas de semillas de RTV y otros cultivos, no solo para el marco, sino para todas las metodologías que utilizamos, es tener en cuenta la cuestión de género. Tenemos que tener mucho cuidado con respecto a posibles problemas de género en los sistemas de semillas. Este marco permite desagregar esta información sobre género. Podemos tener grupos focales con mujeres que usan semillas o entrevistas específicas solo para mujeres o solo para hombres con respecto a determinados temas de la seguridad de las semillas. También tenemos que trabajar con algunos grupos que son solo o principalmente de un solo sexo. Por ejemplo, los comercializadores pueden ser principalmente hombres y hay que tener mucho cuidado para recolectar información desagregada y hacer un análisis que tome en cuenta esta cuestión del análisis. Veamos ahora algunas de las limitaciones de la matriz. La primera es que no se debe utilizar para reunir información cuantitativa. Tenemos que analizar, reunir información cuantitativa. Para esto, sin embargo, necesitamos utilizar otras herramientas. El marco nos da una descripción cualitativa del sistema de semillas y luego necesitamos una facilitación profesional para estos talleres donde vamos a tener que poner en cuenta, vamos a tener que cuestionar los supuestos de las partes interesadas en los que participan en los talleres, así que necesitamos un buen facilitador. Veamos ahora algunas de las principales ventajas de utilizar la matriz. La
Primera es que es un método rápido para tener una gran imagen cualitativa de un sistema de semillas o de una intervención. Nos da una foto rápida de la intervención o del sistema de semillas. Y también trae a colación el tema de la seguridad en las semillas. Para ilustrar esta idea de tener esta foto rápida del sistema, tenemos esta publicación que se llama Understanding Root, la comprensión de estos sistemas y los problemas de coordinación. Aquí vemos cómo se utilizó esta matriz para una evaluación que llevaron a cabo Luis Perling, Tom Remington y otros colaboradores, y cómo se adaptó esta matriz para los RTB y cómo se utilizó para describir varias y analizar diferentes intervenciones a nivel mundial. Y luego tenemos casos más recientes. Este marco, esta matriz también se ha utilizado para identificar participantes y desarrollar, preparar intervenciones y grupos grupos focales en Vietnam, Nigeria y Kenia. La idea es que este sistema nos permite, esta matriz nos permite identificar a las partes interesadas y plantear preguntas clave para otras metodologías. Y como dije antes, también la matriz también se puede utilizar para estimar la seguridad de las semillas del TEF y el trigo en Etiopía, por ejemplo. Esta es mi última transparencia, así que muchísimas gracias por su atención. Pueden ver aquí mi dirección de correo electrónico y también la de Jeff, si quieren contactarnos. Y aquí también pueden ver las links para la guía de usuarios, donde tengo una descripción más detallada del uso de la matriz y también una hoja de descripción, un par de hojas donde pueden ver básicamente la misma información que les he dado aquí, pero con un poco más de detalle. Así que gracias por su atención. Muy bien. Entonces, creo que tenemos un par de preguntas. A ver, vamos a ver la sección de preguntas y respuestas, el cuya. Aquí dice, es una pregunta de Marta Girardo. Para la matriz, ¿podríamos incluir los agentes extensionistas y los especialistas? Sí, definitivamente. Marca, creo que tener los especialistas y científicos en estos talleres es fundamental. Generalmente se trata de una de las partes involucradas que incluimos en estos marco, esta matriz, para utilizar la metodología. Bien, y también tenemos una pregunta de Prosi y Subikalu. Rosy, un ejemplo de una matriz que haya sido llenada nos ayudaría a entender mejor cuáles son las preguntas que podemos preguntar. Si vas a la caja, el link de la caja de herramientas, puedes ver allí la matriz y descargar el documento que mencioné en mi presentación, y ahí hay varios ejemplos de matrices que ya han sido llenadas. También hay un libro, bueno, un documento de trabajo donde describimos, creo que 13 estudios de caso, y para cada uno de ellos tenemos la matriz correspondiente y pueden verlo allí. Y sí, aquí veo que Viviana está compartiendo el link, pero sí, también te puedo dar, Prosi, que en este link hay muchos ejemplos de matrices que ya han sido llenadas con información. Bien, aquí tenemos una pregunta de Setoban. Estamos viendo la importancia relativa de cada una de las partes involucradas en estos sistemas, y creo que este es un tema muy importante, Secundaram, porque como cualquier sistema complejo siempre hay luchas de poder, dificultades de poder, así que tenemos que identificar y comprender estos posibles problemas, los llamamos rupturas de coordinación. Efectivamente, la matriz puede ayudarnos a comprender cuáles son estos posibles
problemas de coordinación. Si vemos que hay problemas, entonces vamos a tener que manejarlos. Por ejemplo, antes del taller podemos entrevistarnos con personas específicas para entender estos problemas, pero me parece que es un tema muy importante y de hecho la matriz nos ayuda a identificar estos posibles problemas de coordinación. Tenemos una pregunta de Mark Tokula. ¿De qué manera es que escojamos correctamente a los participantes en los grupos focales? Por esto me parece que es importante tener científicos sociales. Yo soy un patólogo botánico, así que no tengo la experiencia para identificar a las partes interesadas clave o para formular las preguntas correctas. Así que tener gente con experiencia en los procesos de múltiples participantes es importante y tener científicos sociales es de clave para poder, para asegurar que todo el mundo puede expresar su opinión y que se les escuche. Tom nos comenta lo siguiente: la matriz fue adaptada de una de las herramientas de la evaluación de seguridad seguridad de semillas que desarrollaron Tom y otros colaboradores. Eh, Podríamos añadir, dice, los temas del paso del tiempo en estos sistemas. Aquí tenemos una herramienta que se puede adaptar a condiciones específicas y si tenemos que añadir otra columna o fila para incluir a otras partes, está perfectamente correcto. De hecho, alentamos a que se adapte esta matriz a las condiciones específicas a cierto nivel, porque si modificamos la herramienta demasiadas veces o demasiado, y entonces utilizar la misma herramienta en otras condiciones va a dificultar las cosas. Así que un metaanálisis de las herramientas que se ha utilizado podría plantear problemas. Ana nos pregunta si la información reunida es estática o uno tiene que actualizar la matriz mientras se lleva a cabo la intervención, el proyecto. Idealmente podemos utilizar la herramienta, la matriz al principio en la etapa de mm, diagnóstico, como dijo Margaret, pero también se puede utilizar para el monitoreo y evaluación una vez al mes o cada 6 meses o cada año, pero podemos utilizar la herramienta en diferentes etapas de la intervención. Seten dice, considerando el nivel de rigor, los recursos de este análisis se pueden ser utilizados para publicación. Muy buena pregunta, Seten. En el caso de cuando adaptamos esta herramienta, publicamos los resultados en un journal, creo que es posible. Puedes complementar la matriz con otras herramientas, como van a ver estas presentaciones de esta semana. Podemos usarla en combinación con otras herramientas, pero sí creo que los resultados que estamos obteniendo con esta matriz pueden publicarse en estos journals con revisión de pares. Esta herramienta se puede utilizar para otros cultivos, aparte de los RTV. Sí, definitivamente. Podemos utilizar la matriz para cereales, granos, forrajes, pastos. De hecho, ya tenemos algunos de estos ejemplos de utilización de esta matriz para otros cultivos que no son RTV. Muy bien. Entonces, con esto agradecemos a Jorge. Excelente. Gracias, colegas. Ahora vamos a avanzar y nuestra próxima presentación es Connie McKinders. Esa es una profesora asociada en el Grupo de Información y Tecnología de la Universidad de Wageningen y es conocida por su investigación sobre los sistemas agrícolas y de sistema, y nos va a hablar acerca de un estudios de caso exploratorios con un número reducido de muestras. Hoy
Connie Almakinders y voy a presentarles una de las herramientas del sistema, de la caja de herramientas de sistemas, que es un estudio de caso exploratorio de número reducido de N de casos que hemos adaptado para el uso específico en la investigación de sistemas. El propósito de estos estudios es comprender y diagnosticar los sistemas de semillas de los agricultores y que ustedes ya han visto antes en la parte inferior de la transparencia y particularmente en esta zona que está en el círculo negro para identificar los retos para mejorar la disponibilidad local y el acceso a las semillas de calidad. Comprender estos sistemas significa empezar con un grupo exploratorio para un cultivo a nivel del agricultor o de la comunidad, o dos o más comunidades. Los usuarios posibles son quienes diseñan la intervención, puede ser una persona que trabaja cotidianamente con estos agricultores sobre las semillas y variedades. También los que están involucrados en el diseño y la implementación y los evaluadores y también los profesionales y los investigadores. Con este tipo de herramientas se pueden responder muchas preguntas y en la página web tenemos algunos ejemplos. Este es solo uno de ellos. Una pregunta típica eh, que tal vez ustedes ya han enfrentado es si los multiplicadores de semillas descentralizados pueden mejorar el acceso a la semilla de calidad para los agricultores hombres y mujeres. Para responder esta pregunta necesitamos saber unos elementos clave, la información clave cuando estamos concentrándonos en un cultivo, que es el número de variedades que utilizan los agricultores, si son mejoradas o locales y utilizan sus propias semillas o las reciben de sus vecinos, sus familiares o los mercados. Y cuáles son sus motivaciones para utilizar ya sea sus propias semillas o las de otros y cómo la obtienen. ¿Son regalos, la compran o hay con efectivo o hay otros mecanismos para tener acceso a estas semillas? Y por supuesto, si la fuente de semillas de las nuevas variedades también es importante, porque si se trata de una variedad nueva, no van a recibirla de los vecinos. Entonces, ¿de dónde les viene la información y cuáles son las fuentes de estas? Ahora, antes de aplicar la herramienta, quisiera decir unas palabras acerca de género porque esto influye en el uso de la herramienta. Estos estudios de caso exploratorios en pequeño número tienen como objetivo determinar las diferencias en el uso y variedad de las semillas relacionadas con el género y otras formas de diferenciación social. Por ejemplo, hay que tener en cuenta cosas como el nivel económico, el género, que son las dos dimensiones más importantes de desagregación que hemos utilizado en nuestros estudios. La desagregación en categorías de agricultores relevantes nos ayuda a emprender las relaciones entre las familias de una comunidad. Con respecto al tiempo y la duración, ¿cuándo es que hay que utilizar estos estudios de casos exploratorios con un número pequeño de participantes? En una fase de diagnóstico, como pueden ver aquí a la derecha en el ciclo del proyecto, esta herramienta es particularmente útil en la fase de diagnóstico, el círculo negro a la izquierda. Eh, en el marco, en la matriz de múltiples participantes o antes del diseño o antes de un estudio más en profundidad o de mayor amplitud. A la derecha, el círculo nos indica que la herramienta también permite una etapa de aprendizaje. Con respecto a la duración del estudio, yo tengo una regla de oro que es utilizar, pasar una semana por aldea y luego el resto del tiempo. Pero por supuesto que esto hay que adaptarlo al tamaño de los equipos, el número
de cuestionarios y de personal disponible. El resultado y la audiencia. El resultado es una descripción del sistema existente de variedades, las fuentes de semillas y la descripción de cómo se utilizan estas fuentes y usos de las semillas. La audiencia es como la de los usuarios, ustedes, su equipo que está trabajando con los agricultores, pero también puede incluir las personas que toman decisiones, los que supervisan los programas y presupuestos, y en este caso van a tener que traducir sus resultados en informes comprensibles. Ahora, el tamaño de la muestra es exploratorio, así que trabajamos con un tamaño mínimo y tenemos que calcular el número de agricultores que tenemos que entrevistar, 2 o 3 comunidades. Las comunidades son nuestra unidad de muestreo porque son la base de las redes y los flujos de información. Hablamos generalmente de un mínimo de 12 a 15 agricultores por cada una de las categorías y en cada comunidad. Y por supuesto que esto depende de la dimensión socioeconómica que nos interese. Por ejemplo, he mencionado el nivel socioeconómico, el género, que son las categorías con las que hemos trabajado más a menudo. Entonces estamos hablando de 60, 90 agricultores que tenemos que entrevistar. Con respecto de los recursos que necesitamos, he mencionado antes que vamos a pasar una semana más o menos para las entrevistas y recolección de información. Y vamos a necesitar un par de horas por entrevista. De esta manera podemos planificar el número de equipos que vamos a tener, tomando en cuenta cuestiones como el transporte. Para el equipo podemos empezar con un par de personas. Luego estos, cuando se familiaricen con la información que dan los agricultores, se pueden separar y entonces se pueden hacer entrevistas individualmente. El equipo no es cosa extraordinaria, transporte, lápiz y papel, y básicamente con conocimiento socioeconómico del área, de sus variedades y entrevistas, capacidad para hacer entrevistas y por supuesto eh, alguien del equipo tiene que tener experiencia en el uso de una herramienta de hoja de cálculo. Los pasos son rápidamente porque tienen ustedes dos guías de usuarios donde se dice con más detalle cómo utilizarla. En primer lugar, hay que identificar las comunidades más representativas, se prepara un cuestionario y las preguntas para la entrevista. Esto es importante y aquí ustedes tienen que preparar una hoja de cálculo para el procesamiento de datos porque se darán cuenta que dependiendo del procesamiento van a tener que formular sus preguntas de diferentes maneras para obtener la información de manera que les permita hacer algunos cálculos sumas, restas, etcétera. Y el tercer paso es la definición del plan para elegir a los agricultores. Estamos hablando de 12 a 15 agricultores por categoría. ¿Cómo los vamos a identificar? En el informe van a tener que justificar la selección. En el cuarto paso, prueben el cuestionario, valídenlo en el campo y editen las preguntas para que sean claras y relevantes. Planeen su logística para la recolección y finalmente ingresen los datos en una hoja de Excel o un software similar. Una aparte del uso que aparece en la guía, vean otros ejemplos eh, donde pueden ver los detalles para cada diferentes tipos de agricultores, de cultivos, de preguntas, y hay bastantes ejemplos que aparecen en nuestra página web. Cuando vean estas publicaciones, verán que los autores han utilizado más información que la que aparece solo en la encuesta.
Entonces se han aplicado otros métodos que se pueden combinar con lo que he mencionado, como por ejemplo la matriz de múltiples participantes, el método de los 4 recuadros, la revisión bibliográfica, entrevistas con informantes clave, la observación misma. ¿Cuáles son las limitaciones de esta herramienta? Esto no es una herramienta para hacer estudios de impacto ni para trabajar con muestras representativas. Es solo exploratorio si trata de decirnos cuál es una visión general de los sistemas. Ah, pero como las cifras se aplican a pequeñas muestras, esto puede ser un problema para algunos formuladores de políticas y otros investigadores, pero esto se puede explicitar. Hay otra limitación de este estudios de casos exploratorios de pequeño número, es que en situaciones muy variables o puede ser difícil ver un patrón o una imagen coherente en nuestros estudios con la cassava, con la yuca o la mandioca en Nigeria. No nos dimos cuenta de que podían haber diferentes flujos y patrones de compra y venta de semillas de cassava. Entonces es necesario tener una conversación más detallada o con un mayor número de agricultores para entender el sistema. Yo me inclino por la primera para entender cuál es su razonamiento y el porqué de sus elecciones. Y para los investigadores más interesados en el aspecto cuantitativo podrían quizás preferir un mayor número de entrevistas. Las principales ventajas de estos estudios es que no se requiere un gran presupuesto ni capacidades especiales, así que muchos de ustedes ya seguramente cuentan con todas las capacidades para participar en estos estudios. También es importante que los datos estén disponibles relativamente pronto porque se está trabajando con un número relativamente pequeño de encuestas para que los pueda utilizar el equipo de investigación. Así que este equipo puede familiarizarse con el sistema de semillas con el que está trabajando y eso hace que se trate de una experiencia de aprendizaje muy relevante porque puede revelar muchos datos interesantes de manera rápida. Así que en resumen, se trata de estudios exploratorios y aquí no evidentemente es suficiente, así que vean mejor la guía de usuarios donde pueden ver más información y si quieren saber más, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Connie. Y tenemos un par de preguntas o tal vez aclarar algo. No, en primer lugar, es muy interesante cuando uno puede escucharse a sí mismo dictando la conferencia y estaba por eso haciendo algunas, no vi la sección de preguntas y respuestas. Así que vean ahí que Seten tiene una pregunta y Steve tiene otra pregunta y quiero hacer un breve comentario acerca de una cuestión sobre una de las transparencias y dije que en algún momento ah, estos estudios de caso no son representativos, pero con esto quiero decir que específicamente quisiera explicar esto en un momento. Sí es representativo porque tenemos estas categorías y que son relevantes para asegurar de que se incluya a todas las personas, por ejemplo, en particularmente las mujeres. Sin embargo, uno puede encontrarse un problema de representatividad y si no se sabe la proporción de las mujeres en la población total.
con las mujeres y los hombres, generalmente, esto no es un gran problema porque suele ser 50-50 si no hay demasiada migración, pero cuando se trata de niveles socioeconómicos de los ricos y pobres, habría que saber cuántos agricultores pertenecen a algunos de estos niveles, y esto puede ser difícil si solamente se trabaja con promedios para la investigación. Espero que sea claro. Quedó claro, por lo menos en cierta medida. De todas maneras, en las preguntas y respuestas podemos dar algunos detalles si nos piden más explicación. Ahora quisiera entonces retomar la primera pregunta. En estos estudios son diferentes de una encuesta usual que también utiliza cuestionario. Gracias por la pregunta. No, en ese sentido, no. Es una encuesta, pero lo que queremos hacer es enfatizar cuando le llamamos estudio de caso exploratorio de pequeño número, es que no necesariamente va a tener que hacer 400 entrevistas o más. Puede uno trabajar con una población mucho más pequeña, sin menor número de categorías, y no necesariamente hay que hacer todas estas pruebas estadísticas más avanzadas. Lo que obtenemos de estos estudios exploratorios, número reducido, es utilizar estadística descriptiva, por ejemplo, para una categoría de agricultores, las variedades y uso de semillas. Y eh, para unos investigadores que están muy orientados a las partes cuantitativas, esto puede ser un problema, pero nuestra experiencia eh, y en la recolección de datos y en estos estudios que se han publicado, y hay bastantes journals que están muy dispuestos a publicar este tipo de informes. Espero que sea suficiente. Ahora la pregunta de Steve. Una de las herramientas clave para es tener una mente abierta, no una actitud cerrada. Por ejemplo, si estamos buscando datos X o un número puntos de ideas para apoyar. Ahora tienes nuestras ideas. Ahora, ¿cómo apoyar esta actitud abierta cuando se trata de un trabajo con grupos pequeños? Gracias por la pregunta, Steve. Creo que es una consideración muy importante porque el propósito de estos estudios de número pequeño, exploratorio, es que no seamos cerrados y aprovechemos diferentes oportunidades para tener una visión más amplia de cómo funciona el acceso a las diferentes variedades de semillas y agricultores en una comunidad, y combinarlos con entrevistas previas con expertos clave, pero también simplemente eh, hablar con los agricultores para tener una idea previa de cuáles agricultores, de qué cosa piensan los agricultores que funciona mejor, y qué cambios les gustaría que se lleven a cabo en el futuro cercano. Y esto les va a permitir contar con una encuesta exploratoria más rápida, y como dije, los expertos pueden también desempeñar un rol similar. A menudo no pensamos en hablar con los agentes extensionistas locales, pero estas personas eh, hacen mucho trabajo en proyectos y conocen la situación local mucho mejor que nosotros, y particularmente para una persona que llega desde el hemisferio norte, no puedo pretender que pueda hacer un estudio de estos desde Holanda, y no
podría hacer estos estudios exploratorios sin su intervención y Jeff podría continuar, pero cuando me explayo demasiado, por favor, interrúmpeme nomás. Lo haremos al final. Muchísimas gracias, Basil, por tu pregunta. ¿Qué cosa es una comunidad en, en un sistema de sistemas? No estoy segura de cómo se relaciona con el sistema de sistemas, pero la pregunta sobre qué cosa es una comunidad es una pregunta muy relevante porque las comunidades se forman de manera diferentes en diferentes lugares. En Asia, la comunidad es diferente que en los Andes. Las comunidades pueden ser amplias, confinadas, reducidas y todo. Esto es un problema cuando uno define qué cosa es la comunidad o el sistema de semillas de la comunidad. Ahora, con los colaboradores locales se puede ver cuál sería lo que podríamos llamar una comunidad útil, por ejemplo, para las fuentes de semillas. ¿Qué cosa es lo que los agricultores consideran, como por ejemplo a sus vecinos y amigos, o si tienen que recurrir a puntos de aprovisionamiento más distantes? Las entrevistas nos pueden ayudar a delinear de manera relevante la definición de la comunidad. Espero que esto te sea de ayuda, Basil. Ana, qué bueno verte de nuevo. Sí, sí sé quiénes eres. Y estás trabajando actualmente en Ghana en proyectos de ampliación de la escala de diseminación de semillas. Sé que esta herramienta nos resulta muy útil y quisiera ver si podemos combinar esta herramienta y lo que llamamos nosotros ciencia de los ciudadanos. Eh, Entiendo que es generalmente un ejercicio de más amplio alcance y creo que es inevitable que encontrar en los ciclos de los proyectos y en los proyectos de investigación cómo vamos de los proyectos pequeños a los grandes y de los grandes a los pequeños. Cuando trabajo con los investigadores que tienen una orientación muy cuantitativa, siempre quieren comenzar por tamaño más grande, porque si no piensan cómo puedo entrar en los detalles. Bueno, y les pregunto cómo van a hacer una muestreo de gran número si no conocen la situación contextual, la experiencia de los agricultores. Yo siempre prefiero comenzar con el número más reducido. Me parece que lo clave es tener los datos tanto de amplio alcance como pequeño. Em, y discúlpeme si no encuentro la palabra. Tenemos varias preguntas más, pero tal vez podríamos concentrarnos en una, la más relevante. Voy a pasar simplemente a la siguiente pregunta, que es de Brett, y me pregunta cómo definir cuáles son los agricultores de más y menores recursos económicos. Buena pregunta. Cuando llego a una comunidad, no lo puedo saber anticipadamente. Un ejemplo de que hay que hacer la tarea antes de crear la encuesta. Esta tarea es interactuar con los colaboradores locales, trabajar pasearse por la comunidad, pasar tiempo en el campo. Esto es esencial y hay que hablar con los agricultores para saber qué cosa es lo que ellos consideran ser rico o pobre. Y eso también lo saben los extensionistas con los que estén trabajadores. Yo creo que se me acabó el tiempo, así que discúlpenme si no puedo responder a todas las demás preguntas. Espero que estén grabando las preguntas y vamos a ver cómo responderlas y eh, la vamos a poner en la página web de nuestra caja de herramientas. Y muchísimas gracias a todos por sus preguntas.
Muchas gracias también, Connie. Así que, gracias a todos ustedes por las excelentes preguntas. Ahora tenemos a Fleur Kielwinker, que es candidata doctorado en el grupo de tecnología e innovación de la Universidad de Wageningen y ha preparado 2 de las herramientas de la caja de herramientas y hoy día nos va a hablar acerca de la cadena de medios y fines. Así que tu turno, Flor. Bienvenidos a esta breve presentación de análisis de la cadena de medios y fines. Les voy a decir en qué consiste esta herramienta. Esta análisis de la cadena se origina en el campo del marketing, de los estudios de marketing, comportamiento de los consumidores, para entender cómo es que los consumidores evalúan y por qué valoran cierto producto o servicio. Y esto puede ayudar a los agricultores para utilizar una variedad mejorada o una fuente de semillas o las prácticas de manejo. Este análisis generalmente lo utiliza una persona o individual, pero puede ser utilizado por investigadores, marqueteros, desarrolladores, investigadores. Y el resultado es darnos una visión general de la manera en que los consumidores, en este caso los agricultores, evalúan el producto o servicio y por qué. Y esto lo hacemos generalmente con un mapa de jerarquías donde vamos agregando las respuestas para tener cómo es que un grupo determinado de personas evalúan un producto o servicio. Y la audiencia son los formuladores de políticas, los investigadores, los marqueteros, los desarrolladores de productos, los mejoradores, gerentes, líderes de proyectos, formuladores de políticas. El tamaño mínimo de la muestra depende de la técnica. Podemos ver algunos diferentes enfoques después, pero básicamente tenemos un enfoque blando y un enfoque duro. Para el blando necesitamos 30 a 60 entrevistados porque es un estudio exploratorio, pero si tenemos un número mayor, entonces es mejor utilizar un enfoque más duro. Y con respecto al número de personas para hacer este análisis, esto depende del tamaño de la muestra y el método que se vaya a utilizar. Para el enfoque blando, un entrevistador capacitado puede hacer 3 o 4 entrevistas al día si está familiarizado con el método. Si no, va a necesitar más tiempo. Para el enfoque más duro se puede utilizar computadora, equipo de cómputo, y entonces allí se puede entrevistar un mayor número de personas, pero ahí hay que contar con un especialista. El equipo depende también del tipo de encuesta. Puede ser en el enfoque blando, lápiz, papel y una grabadora de voz. En el caso del enfoque más duro, va a haber otra información que va a ser necesario ingresar a una computadora. Y con respecto a la experiencia, independientemente del método, se necesita personas de capacidades que conozcan este análisis de la cadena de medios y fines, pero básicamente se necesita también hacer las entrevistas y cómo hacer las entrevistas. Y con respecto al tiempo necesario para este análisis de un proyecto, en realidad no importa mucho, como cualquier
caso en que se quiera hacer estas entrevistas sobre las preferencias y las elecciones de estas personas, agricultores, compradores, etcétera. El tiempo depende del tamaño de la muestra y el método. Como dije, en un enfoque blando con un investigador capacitado pueden hacerse 3 a 4 entrevistas al día. Esto significaría que si se quiere entrevistar a 30 personas se necesita 10 días de trabajo. Pero aquí no hemos incluido el tiempo para el transporte, así que los entrevistados están lejos unos de otros. Va a haber que incluir el tiempo de viaje. En el caso del enfoque duro, esto se puede hacer más rápido, particularmente si se utilizan medios informáticos. Cualquier estudio, este análisis, empieza con un buen diseño de la investigación, el muestreo de los entrevistados, la elección de los entrevistados, dependiendo de la técnica de obtención de respuestas. Todas estas decisiones se tienen que tomar con anterioridad para que sean las mejores que nos permitan responder a las preguntas de la investigación. Hay que preparar los materiales, por ejemplo, los formularios y otros materiales. Preguntas para evaluar los atributos que se va a incluir en estas encuestas. Ese es el siguiente paso. Luego se reúne todos los datos, se codifica y se agrega en una matriz de consecuencias. Esto nos permite crear un mapa de los valores jerarquizados y con esto concluye el análisis. Este método se puede combinar con otros métodos. Un ejemplo en que se combinó con subastas experimentales en la que se pregunta a los encuestados qué ofrecen a modo de una subasta por las diferentes variedades, cuánto, y esto también se puede combinar con entrevistas si uno quiere saber más acerca de los encuestados mismos o los grupos, o para hacer investigación de segmentos que se puede pedir a los encuestados que den varios tipos de información, y esta información se puede desagregar a lo largo de diferentes líneas, como sexo, edad, etcétera. Si es que se tiene la información correcta. El nivel de respuesta por género 1 significa que, por ejemplo, el género es un factor significativo. Estos datos se reúnen con entrevistas o cualquier otro tipo de encuesta, pero esto, por supuesto, también es susceptible de sesgos de los entrevistadores, también que digamos a respuestas idealistas en lugar de realistas, y también el sesgo mismo en la formulación de las preguntas. ¿Cuáles son las principales ventajas de este análisis de cadena de medios y finos? Es que los entrevistadores pueden escoger y verbalizar las respuestas, los constructos que les resultan personalmente relevantes, en lugar de escoger entre categorías predefinidas. Y como que, ¿qué es lo que te importa? Si te importa esto, otro, donde hay una selección previa de los atributos. Y mientras que aquí permitimos que los actores entrevistados verbalicen sus propias opciones, y también permite transformar datos cualitativos en datos cuantitativos. Y esto puede ser preferible porque si quiere uno tener una visión general de un grupo de encuestados y lo que opinan, Muy bien.
Gracias, Fleur. Puedes dejar prendida la cámara. Entonces, ¿has podido ver algunas de las preguntas en la ventana de preguntas y respuestas? Sí, y estoy viéndolas en este momento. En la primera pregunta es, ¿qué cosa significa medios en este análisis de medios y fines? A ver, ¿cómo puedo explicarlo bien? Cuando las personas compran o obtienen productos o servicios, generalmente no compran el producto, sino que lo compran porque van a sacar algún beneficio, van a lograr algún valor. Así que la idea es de un medio para un fin. No se trata solamente de que se quiera tener el medio, sino que se quiere lograr algún fin con este medio. No sé si resulta claro con esta explicación. Sí, es definitivamente el medio para lograr un objetivo. Por ejemplo, una variedad de semilla para lograr un cultivo. Y entonces por eso es que las entrevistas, cuando uno pregunta, prefiero las variedades tradicionales. ¿Por qué es que prefiere las tradicionales variedades? Y esto puede ser porque tiene una mayor vida, no es necesario invertir en semillas y eso significa que va a haber más dinero para cubrir otras necesidades. Así que empezamos a construir esta narrativa entre los medios hasta lo que realmente es importante para el encuestado. La segunda pregunta es, como parte de este análisis de cadenas, ¿podría ver a todos los actores en cada nodo o función y ver cómo lo evalúan? Me parece que esto se relaciona con la pregunta anterior, es decir, el medio es el medio para lograr un objetivo, un fin útil. La evaluación parece ser más cualitativa. Entonces, ¿cómo la hacemos cuantitativa? Es porque reunimos las respuestas en una matriz y esto nos permite tener una visión general. Entonces, tenemos las respuestas, las reunimos en una matriz y esto nos permite hacer un análisis más cuantitativo. Y la siguiente pregunta es si es posible utilizar las tablets en las entrevistas. Sí, es posible si tienes el enfoque duro, es decir, que ya has definido las categorías y solamente hay que determinar las respuestas. Pero si estás hablando de un enfoque blando y si vas a tener que escribirlo en la tableta, esto va a ser un problema. Así que mejor es utilizar una grabadora de voz y luego puedes redactar las entrevistas, las respuestas en casa. Y ¿cómo es que este análisis permite determinar? Bueno, generalmente lo que se necesita es una visión general de la opinión de un grupo y cuando vemos que puede haber muchas repeticiones y esto nos dice que ya tenemos toda la información y la gente que tiene experimentado esto es cuando ya tienes 30, 50 encuestados, pero no debe haber muchas diferencias. Algunos de repente no dan mucha consideración, por ejemplo, los jóvenes de una cierta región pueden tener ideas muy parecidas entre ellas. Entre ellos y diferentes de las mujeres. Cuando uno ve estas respuestas repetidas, ya nos damos cuenta de que se ha recolectado la mayor parte de la información. ¿Vemos alguna otra pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre los enfoques blando y duro cuando se trata del número de encuestados, 30, 50 o más de 50? La razón por utilizar este enfoque duro es que esto nos permite tener muestras más grandes. El beneficio de este análisis de la cadena de medios para un fin es que los
encuestadores escogen y verbalizan lo que ellos consideran. Pero en el caso del enfoque duro, se ha elegido previamente cuáles son las preguntas y entonces ahí se pierde el beneficio del análisis de la cadena de medios para fines. Si uno sabe ya cuáles son las categorías que han utilizado los encuestados en un enfoque blando, se puede transferir a un análisis duro. El análisis duro tiene mucha teoría y metodologías y sería un poco complicado dar respuesta a todos los criterios que hay que utilizar en un enfoque duro en poco tiempo como el que disponemos ahora. Aquí hay otra pregunta, es ¿cómo esto se compara con el mapeo de percepciones en el marketing? No estoy familiarizada con esa teoría, así que no podría responder. Y la otra pregunta es sobre las limitaciones y los sesgos de los entrevistados o los encuestados. Con respecto al sesgo de los entrevistadores, uno tiene que tener cuidado con que el entrevistador, por ejemplo, vaya a pertenecer a una ONG que distribuye o entrega una determinada variedad y uno le pregunta, ¿qué piensa usted de esta variedad? Al entrevistar hay que tener cuidado que el entrevistador, si uno quiere una respuesta honesta y no idealista, entonces no es una cuestión que sucede solamente en este tipo de análisis, sino en cualquier entrevista. Y creo que para mitigar este sesgo, por ejemplo, si uno está haciendo una entrevista que viene de una organización de protección de los animales en una escala de 0 a 5, pero si uno está haciendo una encuesta sobre compra de productos animales, hay que tener en cuenta quién es el encuestador y cuál podría ser su posible sesgo. No vaya a pertenecer a una organización de protección animalista. No sé si habrá otras preguntas. Soy Margaret. Sí, tengo una pregunta. ¿Podrías darnos un ejemplo de evaluación propia del agricultor de un proyecto? Que sería muy diferente de los supuestos del investigador, porque me parece que esa es una de las fortalezas de este enfoque, es que uno está tratando de entender de qué manera el agricultor o el cliente percibe el producto en lugar de presentar una idea preconcebida de los diferentes atributos. Sí, un ejemplo es de un estudio con los agricultores de banano, de plátano. Siempre asumimos que los agricultores quieren un mayor ingreso a partir de su producción, que puede ser el caso, pero hemos visto que hay muchas rutas mediante las cuales se puede obtener, el agricultor puede tener mayor ingreso, pero si uno cultiva, supuestamente, mejores variedades, vas a tener cabezas de plátanos más grandes y mejores ingresos. Y entonces uno piensa que variedad mejorada implica mayor cabeza y mayor ingreso, pero algunos agricultores dicen que prefieren las variedades tradicionales porque tienen una vida más larga, no tengo que comprar y esto disminuye los costos y por lo tanto también aumenta los ingresos, así que hay dos rutas para aumentar el ingreso. Una de las ingresas no es la que nosotros entenderíamos como investigadores. Siento interrumpirte, Flor, se acabó el tiempo, pero muchas gracias. Fue excelente y gracias a todos por sus preguntas. Así que ahora vamos a seguir adelante y vamos a escuchar las palabras de Lucien Bulugo, que es
profesora en la Universidad de Makerere en el Departamento de Estudios de Extensión e Innovación. Es profesora allí, está haciendo investigación sobre los sistemas tradicionales de semillas. Soy Lucy Mulugo de la Universidad de Makerere en Kampala, en Uganda, y tengo esta mañana el placer de presentarles el método de 4 recuadros en la investigación de sistemas de semillas para plátano, banana. En primer lugar, permite caracterizar la variedad de diversidades y la utilización y las variedades comunes, seguras, limitadas o raras en las comunidades. Luego, comprender y documentar las razones dinamismo de las variedades y por último identificar el nivel y tipo de intervenciones que se necesita para conservar las variedades en una comunidad. El método de 4 recuadros se utiliza a nivel de las aldeas y lo pueden utilizar los investigadores, los diseñadores de las intervenciones y los agentes de desarrollo. Este método expone la diversidad de variedades que son las comunes, las limitadas, las seguras o las raras, el uso de las diferentes variedades, las prácticas de manejo de los agricultores para mantener las variedades, las fortalezas, debilidades y las razones para mantener las diversidades de los diferentes grupos sociales por género, edad, nivel socioeconómico y la audiencia está constituida por formuladores de políticas, investigadores, organizadores de agricultores, las ONG, extensionistas, los lobbyistas y los donantes. El método requiere de 8 a 10 grupos focales de agricultores por sexo, divididos por sexo. Los recursos requeridos del método de 4 cuadrados es de 2 a 4 personas dependiendo de sus capacidades y básicamente para facilitar cada uno de los debates en los grupos focales. Se necesita papelógrafos para dibujar los 4 cuadrados. Necesitan, para ver cuáles son las variedades, necesitamos plumones, cinta adhesiva, muestras de las diferentes variedades u objetos que las representan, útiles de escritorio, asientos, hojas de datos, una cámara, y la facilitación requiere capacidad para conducir la discusión, tomar notas. También tiene que encontrarse esto entre los líderes locales, los extensionistas u otros para que inviten a los miembros de la comunidad y especialistas en cuestiones de géneros, ciencias sociales y cualquier otro tipo de profesional que pueda ser necesario. Este método es importante para identificar problemas en un sistema de semillas, para evaluar el alcance y también es importante para el monitoreo y la evaluación de la intervención en un sistema de semillas. Normalmente requiere 2 a 4 horas de tamaño de trabajo de campo para cada sesión. Esta es una representación diagramática del método. Aquí tenemos que los triángulos representan los hogares y los rectángulos verdes son las áreas. Literalmente tenemos este método de 4 recuadros, 4 cuadrados. Cada uno de los 4 cuadrados nos muestra los diferentes grupos de interés dependiendo de el número de variedades y el número de hogares que las utilizan. Cada uno de los cuadrados representa, por ejemplo, arriba a la izquierda, que tenemos muchos hogares en un área grande. A la derecha, pocos agricultores en un área pequeña. Abajo, pocos hogares en una gran área. Finalmente, pocos hogares en un área pequeña. Tenemos estos 4 pasos. Primero, tenemos que identificar e invitar a los participantes.
las personas que tienen la información que necesitamos, los agricultores principalmente, y luego de identificarlos enviamos invitaciones y estos participantes elaboran sus propias listas de las variedades que se cultivan en sus propias comunidades y ahí tienen que incluir también las variedades que ya no se usan. Y luego los agricultores se preparan 12 filas de 2 metros por 2 metros, ya sea en el campo o en el papel. Eh, y el cuarto paso es que se coloca cada variedad en uno de los 4 cuadrados, dependiendo de si se cultiva en un área grande o pequeña y la usan muchos o pocos hogares. Algunas características también de las variedades más relevantes para la investigación también pueden ser objeto del debate. Los métodos que se pueden utilizar además, con este método de los 4 cuadrados son los debates en grupos vocales y también las observaciones, como que, por ejemplo, la observación del comportamiento de los participantes en las sesiones. Y es importante grabar o tomar notas. El género es un factor significativo en esta herramienta. No es la principal razón de utilizarlo, pero es importante comparar los resultados, incluyendo tanto hombres como mujeres, pero puede organizarse ejercicios separados para hombres o para mujeres. Y esto permite que los participantes se expresen con más libertad. Es importante que los grupos sean facilitados por una persona del mismo sexo que los participantes. Las limitaciones de este método de los 4 cuadrados son, en primer lugar, que no hay una metodología determinada para determinar los puntos de corte para los diferentes cultivos. Por ejemplo, cuando vemos el número de hogares, vemos que pueden ser muchos o pocos, pero en este caso, ¿qué significa muchos y qué cosa significa pocos hogares? Y cuando vemos el caso de las áreas, vemos que dice grande y pequeño, pero ¿de qué tamaño es grande y de qué tamaño es pequeño para los diferentes cultivos? Entonces, hay dificultades para definir las áreas. En segundo lugar, es difícil que los participantes piensen y debaten coherentemente estas 12 ejes. Por ejemplo, en términos de muchos y pocos hogares o áreas grandes y pequeñas, porque esto puede confundirlos y dar respuestas incorrectas. Y por último, se requiere habilidades especiales. Las principales ventajas para utilizar este método es que permite identificar cuellos de botella, delinear acciones clave y estrategias para las intervenciones, mejorar las intervenciones en los sistemas de semillas. Un estudio en Burundi sobre la disminución de la diversidad en la agricultura en las bananas de altura y eh, problemas de enfermedades y también el caso de la disponibilidad de materiales para la siembra. Y en estos dos casos, estudios de casos, se utilizó este enfoque. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Gracias, Lucy. ¿Tienes algunas preguntas en la ventana de preguntas y respuestas? No sé si las has podido ver. Lucy, prende tu micrófono. ¿Cómo se define los agricultores ricos y pobres? Dependiendo del tamaño de su explotación u otros criterios. En este contexto no voy a ser yo quien lo defina, sino que depende de los mismos agricultores. Ellos son los que definen qué es un agricultor rico y qué es un agricultor pobre. Y por supuesto, a partir
puedo ahí incluir el tamaño de la explotación, pero son los agricultores, dependiendo de su propio contexto, quiénes son los agricultores ricos y quiénes son los pobres. Y tenemos, esa pregunta de Manes para mí. Veo una pregunta de Prosi. Veo una pregunta de Prosi. Prosi me está preguntando cómo uno mide grande o pequeños. Eso depende también de los mismos agricultores. En su propio contexto te van a decir qué cosa significa grande y qué cosa significa poco. También para el área, qué cosa es lo que significa para ellos un área grande, una explotación grande o pequeña. Así que básicamente todo eso depende de los mismos agricultores. Para delinear qué significa muchos o pocos y qué cosa significa grande y pequeño en sus propios contextos. También otra pregunta similar. Todo esto siempre depende de los mismos agricultores y también depende del área, porque él puede ser pequeño en una zona, puede ser grande en otra, dependiendo de donde uno obtenga su información, sus datos. Hay un participante que quiere saber cómo incorporar la calidad de la semilla y la información sobre las fuentes en este método. Cuando estamos utilizando el método de 4 cuadrados, los agricultores van a decirte cuáles son sus diferentes variedades que cultivan en sus comunidades, cuáles son las debilidades y fortalezas. Me parece que estos aspectos se pueden ser incorporados dependiendo de la variedad que están reportando. Cuando utilizamos este método y tratamos de definir los detalles, dependiendo de lo que uno busque, por ejemplo, las prácticas de cultivo, las variedades, las fortalezas de las semillas o variedades, mejor dicho, etcétera. ¿Cómo es que entonces se puede estas limitaciones que afectan la recolección de datos? Muy cierto, Prosi. Eh, Hay que tener bastante habilidad para utilizar este método. Para una persona con la capacidad se puede facilitar la discusión con los agricultores para ayudarlos a mantenerse dentro de ciertos límites y que no se confundan. Es una cuestión que eh, hay que tener en cuenta porque es una debilidad, porque puede surgir el problema y asegurarnos entonces de que no se confundan o se pierdan los agricultores al responder. Apolo Cacharo nos pregunta, nos dice que estamos acostumbrados a agrupamientos de los agricultores y, y los investigadores también están acostumbrados a ciertos criterios. Entonces, ¿de qué manera este método puede ayudarnos a conformar mejores grupos, clusters? Por favor, Apolo, ¿podrías de repente reformular la pregunta? Nos preguntan de qué manera se puede utilizar este método para identificar cuellos de bolleta. Si vemos el video que presenta al principio las diferentes herramientas, ahí nos muestra el ciclo del proyecto y el ciclo del proyecto incluye una sección que donde se muestra cómo es que se puede utilizar este método de los 4 cuadrados. Por ejemplo, en mi trabajo doctoral estaba tratando de determinar por qué se utiliza en cultivos de tejidos.
para el cultivo de plátanos. Con este método se puede comprender cuál es el problema, cuáles son los cuellos de botella. Y probablemente una cuestión de preferencias. Por ejemplo, qué variedades se promueven a diferencia de las que cultivan los agricultores o que desean utilizar en esta comunidad determinada. Es importante porque nos ayuda a dar luz al problema de una intervención específica en esta comunidad. Y esta es una de las maneras en que este método de 4 cuadrados se puede utilizar, pero también para arrojar luz eh, de los diferentes ejemplos que aparecen ahí en detalle en la publicación, que puede ayudarnos a entender mejor estos temas y simplificar para una mejor comprensión cómo se utiliza el método. Apolo nos ha vuelto a mandar su pregunta: ¿cómo reducir el sesgo humano y la subjetividad humanos al distribuir a los participantes en los cuadrados? Para comenzar, en tanto investigador, uno no puede asumir que uno como investigador conoce mejor la comunidad que los agricultores o los locales. Uno deja más bien que los agricultores que estamos entrevistando a delinear estas categorías, es decir, qué cosa es lo que quiere decir para ello grande o pequeño, o de un cultivo o variedad, qué cosa es poco o muchos. Esa es la manera para reducir este sesgo. Salgan ustedes del cuadro y dejen que la gente que sabe los guíe. Y tenemos que contar con especialistas también. Así que con todos estos participantes podemos asegurarnos de que el sesgo y la subjetividad se reduzcan. Prosi también quiere saber, dice que tenemos que aclarar qué cosa hay en el eje X y en el eje Y. Sí, cierto, Prosi. Y cuando les mostré el diagrama de los 4 cuadrados, ahí se muestra, porque tenemos este cuadrante donde tenemos los diferentes grupos: pocos agricultores, gran área, pequeña área, muchos agricultores, etcétera. Me parece que en este diagrama queda claro qué cosa hay en cada uno de los ejes. Creo que ya no hay más preguntas. Bien, Lucy, excelente. Creo que se nos está acabando ya el tiempo. Así que si quisieras ver una última pregunta, y si no, seguimos adelante. Muchas gracias por su tiempo y la invitación a la presentación de hoy. Bien, muchas gracias a Lucy por tu excelente presentación, y a ustedes gracias por sus preguntas. Entonces, hemos llegado entonces al final. Tenemos las palabras de cierre en la próxima transparencia. Tenemos solamente el agradecimiento a todos ustedes por su tiempo, y ha sido realmente un primer día muy alentador. Hemos tenido como 160 participantes registrados para el evento, y finalmente 129 que asistieron, diferentes tipos de organizaciones, de los centros CG, de instituciones de investigación nacionales,
extensionistas, universidades, ONG, algunos agricultores. Esto ha sido muy alentador. Entonces, nuestra próxima reunión no va a ser mañana, sino pasado mañana, eh, el miércoles a la misma hora, 7 de la mañana, hora de Lima, y 3 de la tarde. La próxima sesión vemos 4 herramientas más: rastreo de semillas, análisis de redes de impacto, INA en inglés, el rastreador de semillas y las subastas experimentales. Un par de anuncios más, me parece que esto es todo. Y muchas gracias a todos ustedes. Y quisiera solamente pedir a nuestros 3 coordinadores, Jorge, Con y Margaret, que si hay alguna cuestión que ustedes quisieran mencionar. Soy Jorge. Gracias, Jeff, por facilitar este primer día. Y gracias a los panelistas por las presentaciones. Es el primero de los 3 días y hemos visto entonces tenido una visión panorámica de las 3 herramientas, y el miércoles veremos las otras herramientas para los equipos nacionales de los países donde eventualmente aplicaremos esas herramientas. Van a tener que escoger cuáles son las herramientas que van a utilizar en la intervención del proyecto. Esto es todo por mi parte. Gracias, gracias Jorge. Y a menos que haya algo más que decir, quisiera añadir algo más, Jeff. Realmente agradezco las preguntas y respuestas, y, me he dado cuenta que tus preguntas son muy útiles, me hacen pensar mucho, y también seguramente todos los encargados de las otras herramientas, así que quiero agradecer a los miembros de la audiencia por sus preguntas. Eso es todo. Excelente. Margaret, ¿quieres añadir algo? No. Creo que todo ya se ha visto, y espero verlos a todos de nuevo el miércoles. Así que hay cosas más interesantes, muy interesantes que ver prueba, así que regresen, y todos estos materiales van a ser publicados en nuestra página web. Aquí está mi nombre, Jeff Bentley, está mi dirección. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, por favor, escríbame con toda libertad. Vean nuestra página web de la caja de herramientas y de este curso también. Una vez más, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la próxima vez.